algunos en artículos más largos y otros eran como comentarios breves. Uno tenía el título, en esa época estaba Clinton todavía, me parece, ¿no? Y entonces el título era algo así como el disparate presidencial del aumento del salario mínimo. Y el cura ¿no? Que está en contra del aumento del salario mínimo. Y algunas otras cosas que obviamente, lo que les quiero decir que la verdad que mi primer contacto con este tipo de ideas no fue una cosa más bien que digo, qué suerte, esto es lo que yo estaba buscando, sino que fue, como otras cosas de otros temas en mi vida, que acá no vienen al caso, fue una cosa que me empezó a dar vueltas y a hacer pensar, ¿no es cierto? Y a replantearme cosas que yo por ahí ya venía viendo sin darme cuenta tan conscientemente de este curso que daba comparando liberalismo, socialismo y doctrina social. Por ahí el modo que uno venía dando el curso, alguna vez algún alumno me dijo, bueno, pero al final entre el liberalismo y la doctrina social de la iglesia mucha diferencia no hay, me dijo un alumno, ¿no? Y yo le decía, qué sé yo, medio como que no le podía decir que sí, pero no por no decirlo, sino porque es como que él había visto algo que yo no me había dedicado a reflexionar conscientemente, pero se ve que en las clases lo presentaba así, ¿no? Bueno, no voy a hacer toda la historia, pero quiero decir, y esto me parece que es lo interesante, ¿no? Tenemos que hacer un esfuerzo, me parece, por ahí cuestionarnos las ideas que tenemos. Yo mismo las mías ahora, es decir, no es que, bueno, ahora ya conocí la verdad y ahora me dedico a enseñarla. Sino que uno siempre me parece que tiene que tener esa actitud reflexiva, de cuestionar sus propias ideas, porque para mí esto fue darme cuenta de planteos simplistas que yo mismo hacía, críticas que eran repetir críticas que ahora cuando las recuerdo, las que yo hacía, por ejemplo, a ciertas cosas de la economía de mercado, etc., yo las decía porque mis maestros, digamos, o profesores las decían, no con mala intención, ni con ninguna segunda intención, pero a veces uno, sin darse cuenta, dice cosas como si estuviera muy seguro, sin tener suficiente claridad. Puede pasarle a alguien que piensa, sea comunista, liberal, que fuera. Entonces me parece que el ejercicio que tendríamos que a mí me gustaría plantear, si digamos, el grupo de estudio o algo así del Instituto Acton Argentina sigue adelante y persevera, es un poco esta idea de que sea un lugar de reflexión, ¿no es cierto? No un lugar donde todos venimos a, ¿cómo diríamos?, a autoalentarnos, porque bueno, más o menos pensamos todos igual, qué suerte, ¿no? Afuera están los estatistas, los ignorantes, sino que sea un lugar de reflexión donde incluso podemos plantear nuestras objeciones, nuestras dudas. En ese contexto es que a mí me parece, por ejemplo, ya yendo a la propuesta del autor, ¿no?, que un autor como Bastiat, que también fue un autor que lo descubrí incidentalmente por algunas frases sueltas por ahí, un tanto provocadoras como frases sueltas, y que después leí algún artículo, y que la verdad que no vayan a creer que yo soy ningún especialista en Bastiat ni nada, sino que simplemente me parece un autor extraordinario que cuando uno entiende un poco brevemente el contexto histórico en el que él se movió, y simplemente están sus textos, es decir, son valiosos en sí mismos sus textos hoy, me parece, y que tiene un gran mérito, me parece a mí, que es ser claro, tiene muchos de sus artículos, ensayos y demás son como diálogos donde él responde a objeciones que siguen siendo objeciones actuales, ¿no es cierto?, al ideal de una sociedad libre o a la economía de mercado, etcétera, etcétera. Y por lo tanto creo que es un autor en el que uno, en relativamente poco tiempo, puede realmente aprender de lo que él enseña, pero también hacer el ejercicio que decíamos de pensar, ¿no?, de cuestionarnos, de tratar de entender la objeción del otro, de hacer el esfuerzo por explicarle al otro. En una biografía de Bastiat que se llama, en la traducción al castellano sería Un hombre solo, pero no me acuerdo del autor, se consigue online.
cuenta que él estuvo, ustedes saben, bueno, que nació en 1800, 1801 y murió en 1850, así que muy joven. Y además su actividad pública de escritor y finalmente su actividad pública como legislador tuvo lugar en los últimos 4 o 5 años de su vida, ¿no? A partir del 46 y murió en el 50. Pero durante mucho tiempo se dedicó a estudiar, ¿no? Y una de las cosas que cuentan sus biógrafos es que desde joven, a 20 años, sus padres fallecieron cuando era chico, también se crió en parte con sus abuelos, que administraba una granja, digamos, familiar, una propiedad rural familiar, y que tenía un vecino, más bien socialista, apellido Coudroy, que según cuentan los biógrafos, bueno, finalmente Bastiat lo terminó convenciendo. Yo creo que este fue un interesantísimo ejercicio intelectual para un tipo que le gustaba estudiar, que por ejemplo una de las fuentes económicas que a él mucho lo impactaron fue Say, economista francés, con Bautista Say, pero que, digamos, no se quedaba con el estudio y la profundización de las ideas, sino que también el ejercicio, por ejemplo, con este vecino, más bien socialista, que bueno, terminó más bien adhiriendo a las ideas de Bastiat, fue, digamos, fue muy formativo para él mismo. O sea, no es que simplemente, bueno, lo convirtió a la causa de la libertad. Yo creo que lo ayudó a él a clarificar sus ideas y a poder ser tan claro después cuando escribe, y cuando escribe tan breve y tan claramente las ideas que quiere transmitir. Así que parece un autor muy valioso en ese sentido. Vieron que en uno de los mails que yo mandé estaba este artículo de Mises, El mito del fracaso del capitalismo, no sé si no es de Bastiat, pero termina con una cita, ¿no? Con una frase Mises que dice: no ha fracasado Bastiat, sino más bien Marx y Schmoller. Schmoller era un economista de la llamada Escuela Histórica Alemana, Gustav von Schmoller, así que se llamaba como yo. En fin, yo no tengo nada que ver. Ahora, ¿por qué me interesa este artículo de Mises? Porque acá... sí, digo, ¿por qué me interesa este artículo de Mises, incluso como introducción a Bastiat? Porque en este artículo Mises, con ocasión de salir al cruce, esto está escrito en 1932, de esto que se presenta en el título, ¿no? Bueno, fracasó el capitalismo, estamos en 1932, no hace falta aclarar mucho del contexto histórico. Mises escribe este artículo explicando que en realidad lo que fracasó no es el capitalismo, sino el intervencionismo y el socialismo. Claro, es como complejo. Ustedes fíjense qué difícil es mostrar, incluso hoy, en muchos ámbitos por ahí diferentes del nuestro, que la crisis del 30 no fue un fracaso o una crisis del capitalismo y del mercado excesivamente libre, que finalmente demostró de una vez y para siempre que necesita de la regulación, el control y la intervención del Estado para no desbocarse y no provocar. En 1932 aparece esta nota, ¿no? ¿Y por qué me interesa esta nota? Porque tiene muchos temas de Bastiat, que después yo no sé, porque tampoco soy un especialista, he leído La acción humana, en fin, cuántas veces, por ejemplo, Mises insiste en esto que está acá, ¿no? Y una de las cosas que están acá es que efectivamente muchas veces lo que hoy llamamos mercado, empresas o empresarios, en realidad se han transformado en un sistema, digamos, de connivencia con el poder político, y que muchas veces, efectivamente, los grandes negocios dependen de grandes privilegios, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué me parece a mí? Es un tema de Bastiat permanente. Si leyeron el artículo que recomendaba yo para hoy, Propiedad y Ley, ahí está clarito, ¿no? Porque me parece que muchas veces, aunque nosotros tenemos claro que no estamos viviendo en un mundo donde predomina la economía de mercado y el Estado de Derecho, después muchas veces, en muchos casos, pareciera como que lo olvidamos, y la imagen que damos
hacia afuera es que, bueno, mirá, esto es el capitalismo y ha permitido superar o dejar atrás la pobreza para millones de personas y el avance tecnológico, etcétera, etcétera. Y por momentos, frente a críticas o a propuestas o a reclamos de intervención estatal, aparecemos nosotros como defendiendo lo que hay, ¿no? Esto, como si esto fuera el capitalismo. Cuando después nos ponemos en la mesa chica y decimos, no, qué locura, miles de páginas de regulación, altísimos impuestos, gasto público, controles por todas partes, proteccionismo, prohibiciones, regulaciones, muy bien. Pero después aparecemos como defensores de las empresas o de los empresarios grandes que hay reales hoy. Y resulta que hace 80 años ya Mises decía, bueno, sí, es verdad que hoy muchas veces las grandes empresas y los grandes negocios se hacen al amparo del poder político. Hace 80 años, imagínense hoy. Es más, fíjense lo que dice Mises por acá, ¿no? Que desde hace, en la segunda página, ¿no? Durante 50 o 60 años la política de los países europeos ha sido anticapitalista y antiliberal. O sea, desde 1870. Nadie entiende esto, ¿se dan cuenta? Porque está instalado que, bueno, no, 1870, listo, eso era el liberalismo. 1900, ni hablar. 1920, y sin embargo me dice, no, desde hace 50 o 60 años la política de los países europeos ha sido anticapitalista y antiliberal. Y estos son los efectos. Ahora bien, fíjense cómo hay una parte, digamos, típica de Bastiat acá que dice, en el punto 2, ¿no? La línea argumental que lleva a culpar al capitalismo de al menos alguna de estas cosas se basa en la idea de que empresarios y capitalistas ya no son liberales, sino intervencionistas y estatistas. El hecho es correcto, es correcto. Es decir, la verdad que, digamos, yo no es que lo primero que tenga para decir acá es venir a criticar a los empresarios, pero la verdad que sí, ¿no es cierto? Y lo decía Mises, el hecho es correcto. Ahora, los empresarios, por supuesto que es una simplificación, pero, como dice acá, ¿no? La conclusión que la gente quiere sacar de ello va en la mala dirección. Dice... bueno, dice, hoy a los grandes empresarios se los cita a menudo como líderes económicos. La costumbre de citar a creadores de grandes empresas como líderes económicos ya da una indicación de que en estos tiempos no suele ocurrir que uno llegue a estos puestos por éxitos económicos, sino más bien por otros medios. Bueno, este era el mundo en 1932 y es mucho peor ahora, pero no en la Argentina, en el mundo entero. Por eso a mí me interesa Bastiat, que era un tipo que en 1850 y 1846 criticaba el intervencionismo, las ideas socialistas, pero sobre todo los privilegios que ya en esa época defendían ciertos empresarios, capitalistas y terratenientes. Entonces, la verdad que no podemos los defensores de una sociedad libre, de una economía de mercado, aparecer pegados a esos que en el fondo están demandando privilegios. En un mundo lleno de privilegios para las grandes empresas, lo más inteligente que podemos hacer me parece que no es solamente criticar, no sé, a la burocracia sindical, por ejemplo, ¿no? Que sí, me parece que es absolutamente criticable. Pero es increíble que digamos que nos olvidemos que el problema está por ahí. Entonces, ahora sí, con esta introducción y con este artículo de Mises, que fíjense que está escrito en 1932, o sea, más o menos 80 años después de la muerte de Bastiat, y él dice, bueno, no se equivocó Bastiat, tenía razón, el problema no es la libertad, sino que estas son consecuencias del intervencionismo y del socialismo. Y hoy lo estamos leyendo 80 años después. Entre paréntesis lo traje porque en alguien que lo citó en Facebook ponía algo así como parece escrito ayer o una cosa así, como que tenía la misma actualidad que tenía en 1932. Bueno, entonces
Yo creo que la propuesta, me parece, es seguir es estudiar a un autor eh, como este, que como digo, me parece que nos enseña, nos ayuda a pensar, etc. Y por lo menos lo ideal sería leer, qué sé yo, 4 o 5 de sus cosas. Su obra completa es un poco más grande. Yo propuse ahí algunos artículos y esto, por supuesto, es obviamente con toda la libertad del que tenga interés. Si les parece, no sé si pudieron ver el texto, Propiedad y Ley. ¿Alguien pudo, aunque sea ojearlo, ver alguna cosa? Aunque sea la primera página. ¿eh? Porque lo interesante es qué es lo que me parece que estaría bueno hacer con estos textos. Si a ustedes les parece, por supuesto, esto es sobre todo una invitación que yo, como decía Cecilia, digamos yo, con todo gusto, si hay interés, la seguimos. Pero ¿qué es lo que valdría la pena hacer? No que yo venga acá y les cuente las 3 ideas más importantes del texto. Porque nos perdemos esto que les acabo de decir. Hacer el ejercicio mental nosotros, meternos en el argumento, en la objeción. Ojo, no hay que leer 100 páginas, vieron que es una cosa cortita, ¿no? ¿Cuánto? 12. 12 paginitas. Nos hace un gran favor el amigo Bastiat, escribir cortito. Pero la verdad que si hacemos una reunión donde yo les cuento una síntesis del artículo, no, nos perdemos lo que a mí me parece más rico y más importante. Si hacemos una reunión donde nos ponemos a leer 12 páginas, tampoco es muy divertido. Entonces lo ideal es, bueno, uno lo trae leído, señala lo que le llama la atención, lo que no está de acuerdo, donde le parece que el tipo no contesta, lo que le parece una genialidad, lo que sea. Y eso me parece que es el ejercicio que vale la pena. Yo creo, es mi experiencia, uno aprende. Es decir, el poco tiempo, por lo corto que escribe, que nos demanda este autor para leer 4 o 5 cosas fundamentales de él, yo creo que valen enormemente la pena. Pero bueno, la invitación es un poco esa a leer. Si, como esto recién lo digo hoy, entonces por ahí alguno lo trajo leído, como hacía yo cuando estudiaba, que decía para la próxima clase lean tal cosa, iba a la clase sin haberlo leído, así que es lo normal, ¿no? Bueno, vamos a ver qué podemos hacer, que a mí no me parece por ahí la forma más, digamos, más provechosa de encontrarnos con este autor. Por supuesto que, bueno, en esta reunión donde yo iré proponiendo algunas cosas que me parecen que me llaman la atención del artículo, cualquier comentario, pregunta, intervención de lo que dije, de mí, del artículo, porque me parece que la idea es que estos encuentros nos puedan servir a todos. ¿Vos preferís que te interrumpan? Sí, cuando quieran, sí. ¿O al final No, cuando quieran. No, esto no es una clase magistral, ¿no? Así que, cuando quieran levantar la mano y vamos. Lo que sí, estaría bueno poder ir más o menos, si alguien leyó el artículo y tiene una pregunta sobre la última página, bueno, por ahí no ahora, tratar de ir viendo eso, pero fuera de eso, interrumpimos cuando a ustedes les parezca que vale la pena. Fíjense, ¿no? El primer artículo que yo proponía, yo creo que por ahí, para entrar al pensamiento de Bastiat, este artículo, Propiedad y Ley, que es más breve que La Ley, un famoso, quizá un ensayo más conocido que este artículo breve, así que más breve todavía mejor por eso. Si lo leemos detenidamente, aparecen acá varios temas que él después reitera. Tiene eso de reiterar algunas ideas fuerza en varios de sus escritos. Y entonces uno va leyendo una cosa y otra y lo va entendiendo porque eso se va explicando de manera distinta en otros textos. Entonces, fíjense, este primer artículo, Propiedad y Ley, que publicado en el año 48 en una revista donde él participó bastante, el Journal des Economistes, el Journal de los Economistas, plantea algunas tesis que son muy interesantes para profundizar. Por ejemplo, Bastiat, con el tema de la propiedad, a diferencia de otros autores, quizá el propio Mises, que acabamos de leer, no hace una defensa primariamente de tipo utilitaria, sino que él va a una postura filosófica, a una reflexión y a una concepción sobre el ser humano, y de ahí a una conclusión de que la propiedad es un fenómeno natural inherente a una persona
bien entendida, porque no cualquier cosa que se reclama como propio es legítimo. Por ejemplo, un ladrón dice que lo que acaba de robar es de él, pero obviamente no es de él. Así que ahí tenemos un primer punto, ¿no es cierto? La idea de propiedad defendida de manera fuerte, como derecho natural. Y me adelanto un poquito, como un derecho en el cual tendrían que estar, por favor, tendrían que estar muy interesados todos, pero especialmente los que la están pasando peor en una sociedad, ¿no? Los asalariados, los que justamente muchas veces creen que a ellos el derecho de propiedad ni les va ni les viene. Porque defendamos la propiedad, de nuevo, ¿no es cierto? Típico discurso liberal. Defendemos la propiedad privada, claro. O sea, ¿a quiénes defendemos? A los propietarios, a los que tienen algo para cuidar. La mayoría de la gente que tiene poco y nada, que vive apenas de un salario, por ahí no tiene mucho interés aparentemente en el derecho de propiedad. Más bien tendría interés en lo que dice el discurso político. Mirá, redistribuyamos la propiedad, saquemos de donde hay mucho para repartir donde hay poco. Y nosotros decimos, no, defendemos la propiedad. Bastiat, en lugar de... Después va a decir algo sobre eso, pero ¿qué es lo que hace primero? Primero analiza qué es la propiedad. Y la analiza, diríamos, filosóficamente. Y a partir de ese análisis filosófico aparecen algunas consecuencias a primera vista insospechadas. Para los ricos, digamos, y para los pobres. Esto es lo interesante. Cómo la propiedad bien entendida, yo creo que como él la entiende, bien entendida, pero podemos discutirlo, implica conclusiones a priori inesperadas para los ricos y para los pobres. Digamos así, simplifiquemos, ¿no? Los ricos y los pobres. Fíjense, él empieza con una frase, ¿no es cierto? Él tiene muchas de estas frases en sus escritos que son una síntesis genial, ¿no? Como esta que dice, no es que hay propiedad porque hay leyes, sino más bien hay leyes porque hay propiedad. Es decir, la propiedad no es fruto de la legislación, la propiedad bien entendida, sino que en todo caso, las leyes, la legislación, deberían tener la función de proteger lo que es anterior a la ley, que es la propiedad entendida como un derecho. En muchos de sus escritos se lo ve confrontando con los socialistas. Eso es interesante porque él, digamos, el debate era entre socialistas y economistas. Hoy eso no tiene más sentido porque hay unos economistas socialistas, ¿no es cierto? Así que... Pero él, digamos, como representante de la escuela economista, debate con los socialistas de su tiempo. Y, por ejemplo, con Rousseau. Y una de las cosas muy fuertes que él señala de los socialistas es su intento o su concepción de que no hay algo natural en la sociedad humana. No hay nada natural en la comunidad humana y por lo tanto ahí vienen los 1001 planes socialistas a proponer tal o cual diseño de la sociedad, porque no hay nada. Por eso dice por ahí que él es legislador, pero que hubiera declinado el cargo si entendiera la tarea de legislación como la entendió Rousseau, ¿no? Era más o menos crear la sociedad, crear al ser humano como al legislador le parece y en definitiva crear la propiedad si nos parece que conviene y eliminarla si nos parece que no conviene. Es decir, la propiedad como fruto de la legislación es algo que queda al arbitrio del legislador. Che, nos parece conveniente. Bueno, asignemos derecho de propiedad. Bueno, acá no anda bien, suprimamos la propiedad. Y Bastiat insiste en que, bueno, él propone obviamente una cosa completamente distinta, ¿no? Ahora, ¿qué es la propiedad? Porque este es el tema. ¿Por qué él dice que la propiedad es anterior a la ley? Dice, entiendo por propiedad el derecho que tiene el trabajador sobre el valor que ha creado por su trabajo. Antes de eso, que está en la página 1,
Dice, lamento, y probablemente todos los economistas lo lamentan conmigo, que esta palabra despierta en nosotros la idea de posesión del suelo. Es decir, propiedad no es ser dueño de un campo. Claro que sí, el campo es mío, es mi propiedad. Pero, sí. Ya que citaste eso, por ejemplo, una cosa que yo pensaba justamente con esta frase, si la sacas así, el derecho que tiene todo trabajador sobre el valor creado por su trabajo, Sí. casi podría escribirla Marx o Engels en el sentido de lo que es la plusvalía, es casi la misma Bueno, definición. no, me parece que no. Pero... Sí, o sea, estoy tratando de hacer el ejercicio que tú has No, está muy bien, digamos, está muy bien. Sería, si es que... sería, no, está bien, pero está bien. Sería, si es que en realidad, porque el propio Bastiat denuncia todo tipo de explotaciones o expoliaciones, como traducen habitualmente los traductores, incluso legales. En todo caso, sería explotación a la Marx, si creyéramos que en un sistema de trabajo asalariado, necesariamente el trabajador no recibe, digamos, lo que le corresponde. Pero eso no es lo que dice acá Bastiat, sino que lo que quiere decir es que sobre la propiedad, antes, lo primero que hay que decir, de lo primero de lo que hay que hablar es de su origen y de su justificación. Sí. Sí, y un poco por eso también, o sea, y ese es, para mí, me gusta también la parte más filosófica, que es lo que más rescatado del texto, Sí. Era un poco eso. Es un debate que también sigue abierto hasta ahora. ¿Cuál es el origen de la propiedad? En el fondo, eso es lo interesante también. Él está resumiendo un debate que me parece que es más profundo. O sea, la línea socialista parte de... Él lo dice, no natural, pero y es increíble como realmente casi lo estuviera parafraseando a un autor tipo Foucault, todos estos que dicen, no hay, el hombre no existe, no hay una naturaleza, entonces... Pero mi tema, eso es como una teoría que yo no puedo hacer, él también parte de un a priori, de decir, es un derecho anterior. Él parte, claro, pero dice que ese derecho se funda en la naturaleza humana, son esas palabras. Así claro, como es el hombre, sí. Por eso, pero si yo me pongo en el plan del otro lado, es como, es una petición de principio. Lo mismo que Bastiat o nosotros en general también diríamos, no, lo tuyo es una petición de principio, de que no hay naturaleza humana. No sé si él lo describe acá, ¿viste? ¿Qué quiere decir con la naturaleza humana? Es simplemente cómo es el ser humano, ¿no? Entonces él dice, bueno, él atribuye todas estas tesis a la economía política, ¿no? Digamos, la economía política, en cambio los juristas, los romanos y qué sé yo, se cuidaron muy bien de no señalar el origen de la propiedad como lo hace la economía política. Ahora vamos a ver eso, que justamente tiene que ver con denunciar la injusticia, ¿no? Pero... él dice por acá, ahí en la página 2, bueno, leo más o menos salteado, la propiedad es una consecuencia necesaria de la constitución del hombre. Entonces dice, ahora, uno, digamos, no es petición de principio, es, por ejemplo, este párrafo que leo ahora, uno puede estar de acuerdo o no, puede discutirlo, pero él describe lo que a su juicio es el ser humano. Nos puede parecer o no, entonces dice, en el sentido fuerte de la palabra, el hombre nace propietario, porque nace con necesidades cuya satisfacción es indispensable para la vida, con órganos y facultades, cuyo ejercicio es indispensable para la satisfacción de sus necesidades. Las facultades no son más que la prolongación de la persona, o sea, o nos parece o no nos parece, pero en todo caso es una descripción de cómo es el ser humano y por qué de ahí se deriva, ¿no? como casi una consecuencia del derecho a la vida, si vos querés, la propiedad, porque así es el hombre. Sí. En esa visión también, vamos más profundo, vos mencionaste, hay una visión, dejando al lado de la economía, antropológica. Y hay dos cosas que yo quería decir. Vos empezaste diciendo que Bastiat tomaba las tesis de Jean-Baptiste Say o Juan-Baptiste Say. Era un economista francés que es muy interesante porque está citado por Alberdi en las bases para nuestra constitución gloriosa de 1853. Con lo cual tuvo influencia sobre Alberdi, sobre Sarmiento, sobre los constituyentes, sobre Belgrano también. Y otra cosa me llama mucho la atención del artículo de Bastiat, cuando habla de derecho natural. Se está anticipando a la encíclica de Rerum Novarum
de León XIII, que es de 1890, o sea, van a pasar 40 años después de su muerte, donde el Papa León XIII dice que la propiedad es un derecho natural, desde una posición, lo que yo decía antes, de una antropología cristiana del mundo. Sí. Bastiat, de alguna manera, aunque